Estamos ya con Elena Casado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Bienvenida. ¿Cuánto tiempo? Hola, la verdad que sí, ¿eh? Pues muy bien. Living my best life, no te voy a mentir. Claro, mucho tiempo también porque hay que decir que tú has estado bastante liada, porque tenéis allí también una montada bastante importante, ¿no? A ver, es lo que te estaba contando hace un segundo, que ahora mismo ya está siendo un poco locura con el tema de la alerta, que sí para el hospital, que sí para no el hospital. Pues bueno, en fin. ¿Y qué tal lo llevas? Porque las últimas veces que hemos hablado, justo hablábamos también, pues, de esa saturación en los hospitales, de ese, pues, trabajo durísimo y de esas condiciones que no mejoran. No sé si lo estás llevando mejor o todavía estás ahí en camino. No, no, te voy a ser totalmente sincera, cada vez lo llevo peor porque ves que no se está intentando solucionar de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo personalmente cada vez lo llevo un poquito más quemada, ¿sabes? Pero yo creo que nos pasa un poquito a todos que estamos ya con el burnout un poco arrastrándolo desde 2020 y viendo que en vez de ir a mejor, que hemos ido a peor, que cada vez se invierte menos, que cada vez estamos más saturados, que ahora mismo por lo menos en mi servicio también, como en todos, estamos a menos X gente por bajas que no se cubren y ves que no hay voluntad tampoco y luego, sinceramente, un poco decepcionada con el tema de las medidas políticas a Sí. nivel general que se habían dicho que se iban a coger desde que empezó el gobierno con el tema de las guardias de 24 horas, que ahora se ha dicho lo de que sí, que se están quitando. Spoiler, no. Lo que se ha dicho es muy por encima porque todavía luego, claro, como ha habido tanto revuelo social al respecto y ahora han dicho lo que dicen siempre de no, pero esto todavía está encima de la mesa negociándose y tal, cuando lo que habían puesto en el documento era que ahora las guardias iban a ser de 17 horas, que sigue siendo una barbaridad, por cierto, Sí. pero es, Marina, ya son de 17 horas. Te explico, nosotros lo que hacemos es empalmar las 8 horas de tu jornada de la mañana, bueno, 7 horas de tu jornada ordinaria, con el resto de jornada de la guardia. Entonces, eso es lo que suma las 24, pero de 17 horas ya son sobre el papel. Entonces, claro, cuando vimos esto, fue de nos están tomando el pelo, Claro. si es así. Entonces, no sé, a ver cómo acaba también todo esto, porque con ese tema, personalmente yo con lo de las guardias ya estoy un poco hasta llegando al límite de decir, el otro día de hecho tuve un breakdown mental bastante fuerte al respecto, porque es como que es algo a lo que no le veo sentido y yo llevo muy mal hacer las cosas a las que no le veo sentido. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, sacrificarme y quedarme más horas y si veo que de verdad en ese momento puntual estás ayudando a un paciente o, por ejemplo, cuando tengo consulta y acabo saliendo un poco más tarde porque me gusta atender bien a la gente y como te ponen tantísimos pacientes es imposible que los veas en 5 minutos, ¿sabes? Sí. Acabas saliendo un poco más tarde, pero porque sientes que has atendido bien a la gente, que aunque tú te vayas un poco más tarde, por lo menos el paciente se va contento porque le has dejado hablar en consulta, porque le has contestado a sus dudas, ¿sabes? Es como que eso le veo un sentido. Pero a las guardias de 24 horas ni es bueno para la salud de los médicos, porque nos está desgastando física y psicológicamente, ni es bueno para los pacientes porque Claro. no se les da la debida atención. O sea, tú no atiendes igual a un paciente a las 8 de la mañana que cuando son las 3 de la mañana y llevas trabajando más de 20 horas seguidas sin descansar. Entonces, como es algo que no le encuentro más sentido que el hecho de que le sale barato al Estado tener a un médico haciendo el trabajo de tres, Sí. no lo llevo nada bien, no lo llevo nada bien, sinceramente. Estaba pensando que, claro, con tantas guardias tan largas y de tantas horas te da para unos cuantos libros, porque hablaba antes de presentarte de que has sacado ahora el kit de emergencia emocional, pero realmente aquí cuentas experiencias tuyas personales y también de las que has vivido como médico. No sé si te has dejado alguna fuera, has tenido que hacer mucha selección, porque claro, con tanto curro y tantas horas y tantos pacientes por hora, me puedo imaginar que hay mucho que contar, ¿no? Pues a ver, te voy a contar varias cositas sobre esto. Pude escribir el libro, entre otras cosas, porque a mí me contacta la editorial en plan de, oye, mira, te seguimos en redes, nos gusta, creo que tengo por aquí un Sí, gato, sí. gatito. Eh, Nos gusta un poco el planteamiento que le das a las cosas, tal. ¿Te has planteado hacer un libro, tal? Y yo, hombre, pues tengo varios, pero así con este enfoque no. Y en ese momento fue cuando casi me mato, que tuve el accidente de Sí. tráfico porque tuve el problema cardíaco. Y entonces, encima el libro tiene un... Me gusta el punto que se le ha quedado porque, claro, lo he escrito en un momento en el que yo estaba de baja, recuperándome físicamente por el accidente, esperando al problema de la prueba del corazón, a ver cómo quedaba el cateterismo y todo esto. Entonces eso también le ha dado un trasfondo al libro escrito desde un punto de vista muy de aprovecha el tiempo
porque puede ser que mañana no estés, Claro. ¿sabes? Y también me gusta un poco ese tono que no estaba esperado, pero que ha acabado teniendo. Y eso también ha sido lo que me ha permitido el hecho de tener tiempo un poco de escribirlo, porque desde luego cuando estás trabajando pocas horas me quedan. Claro. Y sí que hicimos una selección muy grande, porque creo que si no recuerdo mal se han quedado 21 o 22 capítulos, Mm, 20 capítulos, que de hecho el último es el de No somos eternos, sí, y en un inicio habían casi 50 sobre la mesa de historias para ostras. contar. Lo que pasa es que al final pues acabamos como seleccionando quizá las más interesantes o las más que podían darle al lector o a la lectora una información, porque a mí me gusta pensar también que es un libro que es una herramienta, porque muchos capítulos dan información médica y información de cómo funciona el sistema que a veces los pacientes no tienen. Y quiero pensar que también les puede dar información de cara a enfrentarse a ciertas patologías o a cuando quizá el sistema no está actuando bien, Mm. ¿sabes? De cómo intentar franquearlo y cómo intentar que te atiendan bien. Sí, porque de hecho cuentas también a clientes, bueno, a clientes, claro, a pacientes a los que te enfrentas tú. Es que estaba leyendo ahora justamente este capítulo 12 en el que hay pacientes que actúan como clientes, ¿no? Uno, por ejemplo, dice, a mí que me atienda un señor doctor, que es el capítulo Ah, 12 bueno, que me imagino que te has encontrado ya no solo actitudes machistas, sino también un poco actitudes paternalistas o malas actitudes en muchos pacientes que llegan pues exigiendo unas cosas pues, que no pueden exigir. pues a ver, te voy a decir un par de cosas. Ahora justamente que viene el día 8 de marzo, que estamos un poco en la Semana de la Mujer y todo esto, justamente este capítulo cualquiera pensaría que ya no se da actualmente este tipo de cosas. Y no es la primera ni la última vez. En este capítulo cuento que además fue bastante desagradable Mm, porque pues estabas sola en el box de urgencias y te encuentras en una situación que además te pueden agredir porque las agresiones en nuestro entorno sanitario a profesionales cada vez van en aumento. Quiero decir que me parece totalmente normal, no justificado, pero me parece normal porque cada vez se presta una peor atención de cara al paciente, el paciente cada vez está más cabreado y en vez de pagarlo con quien lo tiene que pagar, que son con la administración y con quien hace la gestión del sistema y lo está deteriorando, lo paga con la cara visible que estamos ahí trabajando, que al claro. final es escuchable, que yo estoy igual de jodido que tú, o sea, que yo estoy aquí trabajando. Pero al final, claro, tú estás ahí y quien se acaba llevando las agresiones es la cara que está más de cara al Sí. público. Mm, Entonces, entre eso y que ya te digo que parece que no, pero sigue habiendo una, una falta de respeto y una perspectiva muy machista cuando eres una mujer la que atiende, cosa que además en una profesión que está altamente feminizada ya claro. no tiene mucho sentido, pero te lo sigues encontrando. Y lo que me pasó con este paciente, de que se puso farruco, que quería que le atendiese un hombre, porque quería que le atendiese un señor doctor y no yo, pues fue bastante desagradable y te lo sigues encontrando hoy en día, que cualquiera diría, no puede ser que pase tanto, y sí que pasa. Sí, de hecho requerís una paciencia bastante importante, porque voy a leer un fragmento para que se hagan una idea también los remolachas de lo que estamos hablando, ¿no? Como que tú cuentas aquí que entró Ricardo, su mujer, sus dos hijos, su padre y su madre, ¿no? Y entonces, buenas Todo noches, Dios. Ricardo. Toda la familia, soy Elena, voy a ser tu médica. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Mi médica tú? Sí, claro, yo. Ah, no, yo no quiero que me atienda una mujer, yo quiero un señor doctor. ¿Vale? Increíble, ¿no? Entonces luego tú pues es un poco tu reflexión sobre lo que estás pensando ya, que me imagino, entre otras cosas, mandarle a cagar. Pero entonces le contestas, tengo la misma formación que cualquiera de mis compañeros hombres que le puedan atender en estas urgencias y él ya, pero que no, que quiere un señor doctor. Y le dices tú, creo que tiene algo bastante grave como para perder el tiempo con estas tonterías, que quiero un doctor. Y entonces, como que su madre, que esto me parece también bastante interesante, dice, discúlpele doctora, es que está nervioso. Que 100% real, la situación. Yo en estos momentos cuando te encuentras a esto, además, justamente he acabado ahora un cursito que hemos hecho de estos que haces de formación continua, Uh -huh. que es mediación de conflictos y situaciones de este tipo que te puedes enfrentar, ¿vale? Y algunos de los trucos que te dan, que bueno, yo ya los tengo un poco como innatos, es el de, eres como el profesional, tienes que hacer respiración zen y no dejar que eso te saque de tus casillas, porque cuando las dos partes escalan, como que puede ser peor. Entonces lo que tú dices, que en una situación así, que te están faltando al respeto y que te están generando una situación muy machista, a ti, como al menos a mí como mujer, lo que me dan ganas es decirle, escúchame, chato, vete un poco a cagar porque yo tengo la misma formación y soy igual de profesional que cualquier compañero. Claro. Y en cambio lo que tienes que hacer es como
respiración zen, movimiento del agua, vamos a fluir y vamos a intentar que esto no vaya a peor y que llegue a buen puerto, ¿no? Y Sí. intentar, pues, explicar al paciente que no, que tienes la misma formación, que no pasa nada. De hecho, había una herramienta que te dan en el cursito este que dicen que es la del disco roto, que es la de que cuando tú sabes que tienes la explicación lógica, la repitas sin salir de tus casillas una y otra vez hasta que la otra persona la entienda. ¿Y qué herramientas se os dan ahora que dices esto del cursillo y cuáles no? Porque hay otro capítulo también que es como la primera muerte, ¿no? La primera muerte que vives tú también de un paciente. Yo tengo muchas compañeras que hicieron medicina en su momento y seguro que mucha gente conoce a gente que está estudiando medicina o que está haciendo el MIR o que está de residente. ¿Hay algo que te prepare para ese momento o cómo se vive? No, no hay nada que te prepare y es algo que yo creo que está muy cojo en la formación, en la carrera. Y eso que hoy en día, con la modificación, que yo fui la última licenciatura que se hizo, al menos aquí en Valencia, y ya luego pasó al plan de grado y de todo esto. Y ahora por lo menos sí que es verdad que yo veo que los estudiantes vienen muchísimo más por el hospital y entran mucho más a quirófano y los tienes creo que desde tercero o así, que ya están por allí pululando, viendo pacientes reales y tal, pero aún así, la carrera no tiene ninguna asignatura, ningunas prácticas, ninguna cosa que, por ejemplo, vengan y te den una formación de cómo afrontar tú ese tipo de cosas con las que te vas a encontrar. Primero, yo siempre he dicho que de cara al paciente necesitaríamos un par de asignaturas de empatía, de cómo afrontar el dar malas noticias, de cómo afrontar el tener a gente que lo está pasando mal y que tú eres como la tabla de seguridad y la referencia que les estás dando quizá la peor noticia de su vida y cómo darla a contacto, porque hay muchas formas de dar ese tipo de información. Y luego tampoco tenemos ninguna asignatura o unas prácticas de gestión emocional, de cómo tú enfrentarte a la sobrecarga asistencial, al que se te van a morir pacientes, al que a mí por lo menos, que es algo que también hablo en el libro, yo me metí en medicina porque era una lucha un poco personal contra la muerte. O sea, por el fallecimiento de mi abuelo, que es lo que me enfocó un poquito a decir, oye, yo no quiero que ningún abuelo de nadie se muera en estas condiciones. Yo no quiero que la madre, que el padre, que el hermano, que la hermana, que ninguna persona se sienta desamparado cuando tenga que enfrentarse a una enfermedad, a una cirugía, a algo que le afecte en el momento más vulnerable de su vida. Entonces, claro, a mí que yo me meto en esto personalmente como una vocación de voy a pelear hasta las últimas consecuencias para que nadie se muera, o sea, es mi forma de verlo, el aceptar que hay veces que no puedes ganar, o sea, que hay veces que hagas lo que hagas, aunque lo hagas todo bien, no vas a poder salvar a esa persona porque se acaban las herramientas que existen y al fin y al cabo la muerte forma parte de la vida. No hay ninguna asignatura que nos prepare a aceptar ese mazazo de que vas a perder pacientes. Claro. Hagas lo que hagas. Y yo creo que es algo que deberían de plantearse los que diseñan un poco el plan y todo esto de formación, de incluir esas herramientas de gestión emocional y personal para que no, para que tú sepas también cómo tratar a los pacientes, pero para que también no te desbordes ni te caigas en un pozo cuando inevitablemente te encuentres con estas situaciones. Hace poco estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Y por todo lo que tenéis que pasar y también las quejas que ahora hablaremos y las reivindicaciones de la sanidad y de los que curráis en sanidad pública, decía la ministra de Sanidad que los médicos cobraban como ministros. Bueno, no sé si viste el tuit que puse al Ah, respecto, no, o no sea, lo quiero vi, decir, pero mira, me ha venido ahora a la cabeza hablando de esto. Digo, le voy a preguntar a ella que es zen y que puede responder tranquilamente a esto. a ver, yo tengo que decir que, y lo voy a decir abiertamente, me siento muy decepcionada de la gestión que está haciendo Mónica, porque, tío, es compañera, es médico, ha estado hasta hace 4 días en el hospital y es más, a mí me afecta personalmente porque es anestesista, como yo, ¿sabes? O sea, a mí me duele porque cuando yo he recibido acoso y cuando yo he recibido movidas, cuando Mónica todavía no era ministra, a mí me ha tendido la mano como compañera, como política, como tal, pero desde un escalón un poco más inferior, de decir, oye, si necesitas algo, oye, si tal. Entonces, claro, cuando salió elegida, yo estaba súper contenta, era de como, hostia, tío, una compañera que además es anestesista, que ha estado metida en quirófano hasta hace 4 días, que sabe lo mal que estamos, y yo sé que estamos mal en toda sanidad, pero que además la esfera de quirófano está especialmente, ya sabéis, las listas de espera que hay, está muy sobrecargado todo, y es como, va a hacer cosas.
va a cambiarlo, vas a ver tú que ahora sí, que no sé qué, qué tal. Una cosa que ella llevaba por bandera, que era el tema de las guardias y de las listas de espera, estamos igual o peor. Eh, y que ahora me suelte declaraciones como estas, que dices, escúchame, no tengo que alterarme para contestar a esto. De hecho, el tuit que fue tan básico como, vale, tu sueldo es público como ministra, esto es lo que tú cobras, el sueldo de los médicos en España es este, hay 40.000 euros de diferencia, quiero decir. No tengo que perder la calma, no tengo que tal, estás mintiendo, o sea, punto, ya está, no hay más. 40.000 euros de diferencia, dietas, horas y guardias, como estamos viendo, que no se hacen, o sea, que si luego habláramos también de las condiciones de ese trabajo... Quiero decir, me parece muy sangrante y voy a intentar no alterarme y comentarlo desde el CEN, ¿vale? Que cuando tú sabes que nos estás estafando con el tema de cómo se pagan las guardias porque las estás considerando hora extraordinaria, es decir, la consideras una hora extra porque no me la contabilizas como tiempo trabajado, me haces devolver horas de guardia saliente y además la pagas a menos de la hora ordinaria, siendo que la consideras como hora extraordinaria en cuanto a efectos de cotización y de tiempo trabajado, porque sigues teniendo en boga en toda España este concepto que viene del franquismo, de la hora complementaria, que nadie se ha molestado en cambiar, y tú como política tienes dietas y un montón de conceptos que no cotizas, que no tienen IRPF y que no te cuentan como retención, y que además, si se me acaba el contrato, por ejemplo ahora en Valencia estamos con todo el tema que hace 3 años, hace 3 años se hicieron unas oposiciones de estabilización que deberían de ser anuales o bianuales como mínimo para que la gente se presentase al examen y fuese sacando sus plazas y tal. Como sabéis, en España en sanidad estamos en más de un 50% de temporalidad y los contratos son de risa, vas saltando, no tienes seguridad como para plantearte un futuro estable y tal. Entonces, hace 3 años se hizo un examen de oposición que les obligó a Europa a hacerlo, no es que lo hayan hecho de su buena fe. Y a día de hoy todavía están resolviendo. Entonces, bueno, si yo me voy a la calle ahora cuando se resuelva esto, porque no saco plaza, porque no hay suficientes plazas para todos y tal, que me parece, bueno, lógico, me voy a la calle, yo no tengo indemnización por despido. Ah, no. Yo no, porque es una extinción de contrato. Ah, claro, bueno, claro. Claro, es que tú estabas ahí temporal, se te ha acabado, ¿sabes? Es temporal, pero llevas igual 10 años en esa plaza, o llevas 5 años, o llevas, igual yo ahora mismo voy a hacer ya 1 año en la misma plaza que tengo, pero bueno, si se extingue, a mí nadie me va a dar una indemnización por despido. Quiero recordar que si un ministro lo despiden, tiene un par de añitos de sueldo de paro íntegro. Sí, ¿sabes? Sí. Cuando yo, con la misma trampa de las guardias, estamos cotizando 2 veces el paro máximo, pero si me voy a la calle no lo voy a cobrar todo, ¿sabes? Total. Quiero decir, me parece especialmente sangrante la comparación que ha hecho. A mí se me cae un poquito de vergüenza como compañera, o sea, no lo veo normal. Te preguntan por el chat, te dicen, ¿cómo de difícil es que los médicos hagáis una huelga general para reivindicar vuestros derechos? Entiendo que, claro, al final es un sector necesario, ¿no? O de primera necesidad, por lo cual también es más complicado saber qué gente se queda a trabajar, pero es verdad que movilizaciones masivas ha habido muchas en los últimos años y en la historia, vamos. Pues a ver, aquí voy a decir 2 cosas. Quiero decir que al fin y al cabo nuestros empleadores en la sanidad pública es el Estado. Es el Estado. Sí. Y quien hace las normas de cuándo tú te puedes ir a una huelga, quién puede quedarse trabajando y quién tiene derecho a huelga, porque tenemos unos servicios mínimos, ¿de acuerdo? Como tú bien has dicho, como servicio de primera necesidad. Al fin y al cabo, si tu empleador es quien puede permitirte o no ir a hacer huelga, ya está denunciado por los sindicatos sobre la mesa que cuando Sanidad plantea hacer una huelga general, que hemos hecho varias, los servicios mínimos son del 95%. Claro. Tremendamente abusivos. De manera que las últimas huelgas que se han hecho, de mi servicio tenía derecho a huelga una persona o 2 personas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no se nota. Y además, el tema está en eso, que cuando tú te planteas que son servicios mínimos, está muy claro que nos están haciendo un fraude de derecho y nos están vulnerando nuestro derecho a huelga, porque un domingo, los servicios mínimos es el personal de guardia. Claro.
¿vale? Yo entiendo que si se hace una huelga general de una semana, 2 semanas, lo que sea, no vas a dejar solo el personal de guardia porque hay cánceres, hay fracturas, hay cosas que son indispensables operarlas, ¿vale? Y no puede asumirlo todo el personal de guardia. Pero en ese caso, igual que cuando es un festivo, cuando es vacaciones de verano, no se suple a la gente que se va de vacaciones y aumenta las listas de espera. Si hay una huelga, los servicios mínimos deberían de ser fracturas, ¿de acuerdo? Y cosas impostergables, biopsias, cánceres y ese tipo de cosas que si los retrasas es un perjuicio para el paciente. Pero escúchame, yo entiendo que una persona con un juanete de un pie está jodida, pero no es una cosa impostergable. Esa persona puede coger su derecho a huelga y ese quirófano cerrarse. Claro. Yo puedo entender que un lipoma de cirugía, ¿vale? Que es el típico bultito de grasa benigno que hay que quitar, pues esa persona igual le molesta, pero eso no es como para que esa persona tenga que ir a trabajar porque eso es un servicio mínimo. Eso no es un servicio mínimo y sin embargo se contabiliza como tal. No se cierran ese tipo de quirófanos. Y en cambio, cuando es vacaciones, cuando aquí en Valencia ahora son fallas y la gente tiene derecho a cogerse el día de fiesta, eso no se considera un servicio mínimo y no hay una persona ahí supliendo. Por lo tanto, ¿por qué cuando es una huelga de repente todo eso son servicios mínimos y es impostergable? Si esos son servicios mínimos, entonces en verano, cuando son vacaciones, ¿por qué no contratas más gente para que los haga? Total. Porque no es un servicio mínimo, porque estás boicoteando una huelga general. Estás boicoteando una huelga general. Y eso está denunciadísimo, ¿eh? Está denunciadísimo. Pero ahí estamos, cada vez que hacemos una huelga se sigue pasando lo mismo. Oye, Elena, pues te agradezco mucho que hayas pasado este ratito para hablar de tu libro, también de la sanidad pública. Mucha suerte con él, espero que te vaya muy bien. No sé si tienes próximamente alguna presentación o ya las has tenido porque hace un tiempecillo que salió. Pues salió ahora en enero y creo que la primera presentación están planteándola en la editorial ahora en cuanto sea final de mes, con Muy ferias bien. del libro y todo esto que vienen ahora en abril y todo esto. Y nada, simplemente decirle a la gente que yo creo que es un libro que la verdad me gusta pensar que está muy bien, que es necesario, que ayuda mucho a la gente que lo lee, porque al final es como sentarte a charrar y creo que cuando te lo acabas de leer estás un poquito mejor que cuando has empezado a leerlo y que hay un mogollón de información que me parece muy interesante que conozca la gente y que si no, algunos capítulos te sacan un poco de quicio y lo puedes utilizar como arma arrojadiza para tirárselo a la cabeza a algunas personas. Claro. Entonces, hay que se lo compren, o sea, que va muy bien. Pues estupendo, Elena. Por ahí dejamos también el link para que se lo puedan comprar o para que puedan ver dónde comprarlo. Muchísimas gracias y nos vemos ojalá en una de las presentaciones del libro. A ver si te veo por aquí. Sí. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí en tu casa. Cuando Un besito. quieras. Un beso, guapa. Ahí teníais a Elena Casado, ella es @medicilio, que como decimos ha sacado su libro, Kit de Emergencia Emocional, que está muy guay. Muy guay para lo que decíamos también, para entender un poco lo que se vive al otro lado, porque es verdad que nosotros muchas veces como pacientes nos exasperamos pues por las listas de espera, por lo lenta que va la atención, etcétera, pero hay que entender que a ellos también les agobia y también están ahí para ayudar. Hicieron una carrera muy vocacional que les está devolviendo muchos disgustos y pese a todo muchos de ellos se quedan ahí, así que aprovechad para comprarlo, aprovechad para leerlo y ojalá os guste también como me ha gustado a mí.